A las 4:50 de la mañana, mientras varias bases estadounidenses en Medio Oriente seguían en alerta por nuevas oleadas de drones, una decisión tomada lejos del Golfo comenzó a cambiar el cálculo estratégico de toda la región. No fue un portaaviones, no fue una batería Patriot y tampoco fue un bombardero furtivo. Fue algo mucho más pequeño, más barato y potencialmente mucho más peligroso para la campana de drones de Irán. Ucrania, un país que lleva años sobreviviendo bajo ataques constantes de drones de diseño iraní, entró en escena con una respuesta que Washington y varios socios regionales necesitaban con urgencia. Drones interceptores de bajo costo, diseñados específicamente para perseguir y destruir blancos aéreos lentos, pequeños y numerosos. En una guerra donde el precio de derribar el objetivo estaba empezando, e importar casi tanto como derribarlo, esa llegada no era un detalle menor, era un punto de inflexión. Durante los primeros compases de la campana, el problema no era que los drones iraníes fueran tecnológicamente superiores, no lo eran. El verdadero problema era otro. Eran suficientemente baratos, suficientemente numerosos y suficientemente precisos como para obligar Estados Unidos y a sus aliados a gastar millones en interceptarlos. Ese tipo de presión no siempre rompe una defensa por fuerza bruta. A veces la desgasta por costo, por ritmo y por saturación. Y ahí es donde Ucrania tenía algo que nadie más podía ofrecer con la misma credibilidad. Experiencia real, no teoría, no simulaciones, experiencia acumulada durante años enfrentando enjambres, rutas de ataque repetidas, perfiles de vuelo conocidos y tácticas de saturación muy parecidas a las que ahora amenazaban instalaciones y bases en el Golfo. Mientras otros apenas estaban ajustando sus doctrinas, Kiev ya llevaba tiempo aprendiendo cómo convertir una amenaza barata en una derrota costosa para el atacante. Lo que estaba comenzando no era solo una transferencia de equipo, era la exportación de una lección de guerra moderna. A veces, la mejor forma de frenar una campana aérea no es disparar algo más grande, sino algo más inteligente. A las 5:12, en los centros de mando que seguían la amenaza aérea sobre el Golfo, el problema ya no era detectar los drones iraníes. El problema era algo más incómodo. ¿Cuánto costaba destruirlos? Ahí es donde la propuesta ucraniana empezó a llamar la atención con fuerza. No se trataba solo de enviar operadores o compartir experiencia. Se trataba de introducir un sistema diseñado específicamente para romper la lógica económica de los ataques tipo Shahed. Entre los modelos desarrollados por Ucrania, uno comenzó a destacar por encima del resto el Sting, un drone interceptor FPV concebido para perseguir, alcanzar y destruir blancos lentos y preprogramados en pleno vuelo. En el texto base, este sistema aparece como la pieza con mayores probabilidades de ser desplegada en Medio Oriente, y no por casualidad ya había demostrado una tasa de impacto estimada de entre 80% y 90% contra drones tipo Shahed. Sus cifras ayudan a entender por qué genera tanto interés. El Sting puede volar a unos 315 km por hora, suficiente para corregir trayectoria en el aire y crear distancia contra un dron atacante. Tiene un alcance aproximado de 37 km y un teco operativo de 7 km, parámetros que lo convierten en una solución de corto alcance, pero exactamente del tipo que muchas bases, infraestructuras energéticas y puntos sensibles necesitaban. Su carga útil ronda apenas 500 gramos porque no necesita una ojiva enorme. Combina una pequeña carga explosiva con la energía del impacto y la propia vulnerabilidad estructural del dron enemigo para destruirlo. Pero el detalle más importante no estaba en la velocidad ni en el alcance. Estaba en el precio. Mientras Irán puede lanzar un Shahed por una fracción del costo de un interceptor tradicional, Estados Unidos y sus aliados se ven obligados muchas veces a responder con sistemas muchísimo más caros. El texto original presenta esa asimetría con claridad. 5 drones baratos pueden obligar a gastar millones en defensa. Allí es donde el Sting altera el campo de batalla, no porque sea espectacular, sino porque vuelve sostenible la defensa. Convierte una respuesta financieramente absurda en una respuesta racional, y en una guerra de desgaste, eso puede ser tan decisivo como cualquier misil de largo alcance. A las 5:26, mientras los primeros análisis tácticos comenzaban a integrar los nuevos interceptores en el esquema defensivo, quedó claro que el problema nunca había sido un solo dron. Era el sistema detrás de ellos. Irán no estaba apostando por precisión quirúrgica, estaba apostando por volumen, repetición y desgaste. Los drones tipo Shahed no vuelan como misiles inteligentes que buscan blancos en tiempo real. Siguen rutas preprogramadas, a baja altitud, con perfiles de vuelo diseñados para evadir radares tradicionales y saturar la toma de decisiones del enemigo. Son lentos, pero constantes. Simples, pero peligrosos cuando llegan en grupo. Y lo más importante, son reemplazables. Cada lanzamiento no busca necesariamente un impacto perfecto. Busca obligar al defensor a reaccionar, a encender radares, a gastar interceptores, a mantenerse en tensión constante.
Es una estrategia que no intenta ganar en un solo golpe, sino en 100 pequeños cortes. Ahí es donde la experiencia ucraniana vuelve a marcar la diferencia. Durante años, Ucrania enfrentó exactamente ese mismo patrón: oleadas nocturnas, trayectorias repetidas, ataques contra infraestructura crítica y ciudades. Lo que aprendieron no fue solo a derribar drones, sino a leerlos, a anticipar sus rutas, a identificar sus puntos débiles y a crear capas defensivas donde cada sistema cumple un rol específico. No todo se derriba con misiles. Algunos drones se neutralizan con guerra electrónica, degradando su señal de navegación hasta hacerlos perder rumbo. Otros se interceptan con fuego antiaéreo de corto alcance, y ahora con la introducción de drones como el Sting, aparece una nueva capa: interceptores que pueden perseguir activamente al atacante, adaptarse en tiempo real y destruirlo a un costo mucho menor. Es como cambia la lógica de un sistema de defensa. Antes, cada amenaza obligaba a responder con algo más caro. Ahora, algunas amenazas pueden ser enfrentadas con algo igual o incluso más barato. Y en ese momento, la estrategia de saturación empieza a perder efectividad. Porque ya no se trata solo de cuántos drones puedes lanzar, sino de cuántos puede permitirse perder tu enemigo antes de que la ecuación de GD funcione. A las 5:41, la conversación dejó de girar en torno al dron como producto. La pregunta ya no era si el Sting funcionaba en teoría. La verdadera pregunta era otra: ¿qué pasaba cuando ese sistema se integraba con operadores experimentados, datos reales de combate y una red defensiva que por fin empezaba a adaptarse al tipo de guerra que Irán quería imponer? Y allí apareció el primer gran punto de inflexión. Porque Ucrania no solo ofrecía interceptores, también ofrecía gente que ya había pasado por esto. Según el texto base, Kiev estaba enviando expertos al Golfo para enseñar a Estados Unidos y a sus socios cómo sacar el máximo provecho de estos sistemas. No era una transferencia aislada de equipo, era una transferencia de método, de doctrina, de reflejos de combate construidos después de años enfrentando drones Shahed en condiciones reales. Eso cambia todo. Un interceptor barato, por sí solo, es una herramienta útil. Pero un interceptor barato operado por personal entrenado para leer patrones de vuelo, anticipar rutas de aproximación y coordinar capas defensivas, se convierte en algo mucho más serio. Se convierte en una respuesta sistemática. Y para Irán, ese es el verdadero peligro, que su campana deje de ser una presión sostenida y empiece a chocar contra una defensa que aprende más rápido de lo que ellos pueden saturarla. Además, el propio Sting no depende únicamente de un operador improvisando en el último segundo. El material original describe un sistema guiado mediante visores VR, con identificación visual del blanco en tiempo real, apoyo de guiado basado en inteligencia artificial y un mecanismo de detonación remota para activar la carga en el momento exacto. En otras palabras, no se trata de mandar un dron al aire y esperar suerte, se trata de perseguir, fallar, corregir y golpear con precisión. Ese nivel de integración es lo que convierte una defensa reactiva en una defensa adaptativa. Y cuando eso ocurre, la campana iraní empieza a enfrentar un problema nuevo. Cada nueva oleada de drones no solo corre el riesgo de fracasar, también puede terminar enseñándole al defensor cómo derrotar mejor la siguiente. Ahí es donde una estrategia de desgaste puede empezar a volverse en contra de quien la lanzó. A las 5:58, el cálculo ya no giraba únicamente en torno a cuántos drones podía lanzar Irán. El verdadero problema para Teherán era otro: ¿qué ocurría si cada nueva oleada dejaba de ser rentable? Ese era el corazón de la estrategia iraní desde el principio. No buscaba solamente impactar blancos, buscaba obligar a Estados Unidos y a sus aliados a gastar cantidades absurdas de dinero para detener amenazas relativamente baratas. Un dron Shahed, según el texto base, puede costar entre $20,000 y $50,000. Pero si la respuesta llega en forma de misiles Patriot, el equilibrio se rompe de inmediato. Cada interceptor puede rondar los $4 millones. En un escenario de apenas 5 drones, Irán arriesga unos $250,000. El defensor puede terminar gastando cerca de 20 millones solo para evitar el daño. Esa no es una táctica de precisión, es una táctica de desgaste. Y justo ahí aparece el golpe más serio contra esa lógica. El Sting no entra al campo como un arma espectacular, sino como una corrección brutal de costos. El propio material señala que su precio de producción puede estar cerca de $1,000, y que incluso una cifra de exportación de $2,000 seguiría siendo extraordinariamente baja frente al costo de la defensa tradicional. Eso significa que interceptar 5 drones enemigos ya no costaría millones, costaría apenas entre $5,000 y $10,000. De pronto, la ecuación se invierte. Ya no es Irán quien fuerza a su rival a sangrar recursos, es Irán quien empieza a lanzar sistemas relativamente caros contra una defensa todavía más barata. Ese es el punto donde una campana basada en saturación puede entrar en crisis. Porque cuando el atacante deja de imponerte un costo insoportable, pierde una de sus mayores ventajas,
Y si además el interceptor ya ha demostrado una efectividad en combate de entre 80% y 90%, el problema se vuelve aún más grave para quien depende de la cantidad para compensar la falta de superioridad tecnológica. Lo que antes parecía una presión constante empieza a parecer una fuga de recursos, no inmediata, no total, pero sí cada vez más difícil de sostener. Para Irán, ese no sería solo un revés táctico, sería un error costoso. A las 6:14, la discusión dejó de ser táctica y pasó a un nivel mucho más incómodo para Teherán, la escala. Porque una cosa es enfrentar un interceptor eficaz, otra muy distinta es enfrentar miles, y peor aún, enfrentar una cadena de suministro capaz de reponerlos más rápido de lo que puedes desgastar la defensa. Ahí es donde el panorama empezó a volverse realmente peligroso para la estrategia iraní. El Material Base deja claro que Ucrania ya no está hablando de un sistema experimental ni de una producción simbólica. Para 2025, según el texto, ya había fabricado 100.000 drones interceptores. Y lo más importante no es solo esa cifra, sino lo que vino después. Su capacidad de producción, afirma el mismo Material, creció 8 veces, hasta el punto de poder alcanzar 800.000 interceptores al año siempre que exista financiamiento suficiente. ¿Eso cambia por completo la conversación? Porque Irán todavía puede pensar en saturar una defensa si cree que el defensor se quedará sin misiles, sin operadores o sin presupuesto. Pero si del otro lado aparece una red de interceptores baratos, reponibles y producidos a escala industrial, entonces la lógica de la saturación empieza a romperse. Ya no basta con lanzar más drones. Ahora hay que preguntarse si esa oleada realmente puede atravesar una defensa que puede regenerarse a bajo costo y en grandes cantidades. Y hay otro detalle todavía más serio. El texto también menciona que Ucrania ya había comunicado a Estados Unidos y a sus socios en Medio Oriente que podía suministrar hasta 1,000 interceptores por día, e incluso más con inversión adicional. Eso significa que no estamos hablando de entregas simbólicas para una sola base o una sola ciudad. Estamos hablando de la posibilidad de sostener una defensa regional prolongada, día tras día, ataque tras ataque. Ese es el verdadero golpe. La ventana de oportunidad iraní dependía de una premisa: que sus drones seguirían siendo suficientemente baratos y suficientemente numerosos como para forzar una crisis de defensa. Pero si Estados Unidos y sus aliados pueden comprar interceptores en volumen, integrarlos rápidamente con expertos ucranianos y convertir cada nueva oleada en una pérdida predecible para el atacante, entonces esa ventaja empieza a desaparecer. No de forma teatral, no de un día para otro, pero sí de la peor manera posible para Irán, lentamente, fríamente y por pura matemática. A las 6:33, la conclusión empezaba a imponerse por sí sola. Irán había apostado por una idea que, durante un tiempo, parecía sólida: usar drones baratos, numerosos y relativamente precisos para desgastar a sus adversarios, obligarlos a gastar más de lo que querían y demostrar que incluso la mayor potencia militar del mundo podía ser presionada por sistemas simples y desechables. Pero ahí apareció el error de cálculo. Teherán asumió que el resto del mundo tardaría demasiado en adaptarse. Asumió que la defensa seguiría dependiendo de interceptores costosos, de doctrinas pesadas y de respuestas demasiado lentas para una amenaza tan barata. Y durante un tiempo, esa apuesta funcionó. Pero la legada de la experiencia ucraniana, sumada a interceptores como el Sting, empieza a cambiar esa lógica desde la raíz. No porque elimine por completo la amenaza iraní, sino porque convierte una ofensiva de saturación en un problema de rendimiento, costo y desgaste para el propio atacante. Ese puede ser el verdadero punto de inflexión de esta historia. Si Estados Unidos y sus socios logran integrar este modelo a escala, la guerra aérea de bajo costo entra en una nueva fase. Una fase donde ya no basta con fabricar miles de drones kamikaze. Ahora también hay que sobrevivir a una defensa igual de barata, más flexible y cada vez más experimentada. Y cuando eso ocurre, el valor estratégico del ataque masivo empieza a erosionarse. No es el final de la amenaza, no es una victoria automática, y tampoco significa que Irán se haya quedado sin opciones. Pero sí significa algo muy importante: una de sus herramientas más incómodas podría estar perdiendo la ventaja que la hizo temible. Y en conflictos como este, perder la ventaja del costo puede ser más grave que perder un solo enfrentamiento. Porque una campana de desgaste solo funciona mientras el otro lado se desgaste más rápido que tú. Si te gustó este análisis, mira más videos de nuestro canal y mantente siempre al tanto de los cambios que realmente están redefiniendo la guerra moderna.